para hablar de este asunto, Gabriel Galicia, quien fuera trabajador de Locatel. Gabriel, te habla Jorge Armando Rocha, muchas gracias por la entrevista, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, gracias a ustedes por permitirnos expresar en tu medio y poder dar nuestra versión de los hechos. Gracias, te insisto. Gabriel, ¿qué fue lo que sucedió con ustedes? Pues mira, el día de ayer, desde el día 31 a las 5 de la tarde, comenzaron una serie de llamadas telefónicas a los diferentes trabajadores de Locatel indicándoles que ya no se presentaran a la institución porque su contrato ya no iba a ser renovado. En algunos otros casos, como sucedió el día de ayer, cuando nos presentábamos a laborar a las 9 de la mañana, se encontraba en la puerta el personal de Recursos Humanos encabezado por la contadora Pilar Villanueva y de hecho no nos dio ninguna explicación, nos negó el acceso para pasar por nuestras pertenencias, indicándonos que pues ya no laborábamos en la institución y que no tenía ya la obligación de permitirnos el acceso. Cuando se les pidió una explicación de lo que había pasado, su respuesta fue que fue por instrucción directa del contador Ricardo Hernández, que a su vez dijo que el director de la Secretaría de Desarrollo Social, Jesús Valdés, le había indicado que por cuestiones presupuestales pues había que rescindir de 110 espacios de Locatel. Esto no es nuevo, desde el mes de septiembre, como comentamos, hemos tenido hostigamientos, se nos retuvo el pago de noviembre, no se nos quería pagar, e inclusive a algunos se nos condicionaba que se nos iba a liberar el pago de noviembre, siempre y cuando firmáramos una renuncia donde dejábamos en claro que no queríamos ya ninguna relación laboral con la dependencia. Algo que es inédito es de que nunca en Locatel se había llegado el despido de 110 personas, esto no había pasado, y eso hay que sumarle que de septiembre a diciembre también se dio la baja de cerca de 35 más compañeros de Locatel, sin explicación alguna, únicamente no se les depositó. Cuando se presentaron a Recursos Humanos para preguntar cuál era la causa, pues simplemente se les dijo que ya no tenían contrato con la institución. Por cierto, ¿tendrás idea, Gabriel, de cuántos trabajadores tiene hoy en día Locatel? Pues mira, en nómina existen actualmente 532 trabajadores, entre operadores y administrativos. Esto ha venido disminuyendo de cerca de 800 que eran en el año de 2006, es decir, que ha venido dándose una baja sustancial en Locatel. Se nos hace extraño, pero es una de las instituciones más golpeadas por el gobierno del Distrito Federal y es una de las instituciones que más servicios brinda a la ciudadanía. Gabriel, en el tema político, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hay de cierto respecto a que a ustedes les solicitaban apoyar a Mario Delgado, el actual secretario de Educación Pública, en sus aspiraciones para jefe de gobierno, y de qué manera les estaban solicitando este apoyo? Mira, el asunto era que nos citaban a mesas de información a la ciudadanía, en donde colaborábamos en la mayoría de las instituciones, no solo la Secretaría de Desarrollo Social, llegaba el INVI, llegaba el DIF, llegaba la Secretaría del Trabajo y la Subsecretaría de Participación Ciudadana, convocado por los comités vecinales, en donde antes de comenzar el evento, que era propiamente un evento del gobierno del Distrito Federal, se hacía una mención sobre Mario Delgado, sobre la propuesta de educación, sobre los gobiernos, darles seguimiento a los gobiernos de izquierda de esta ciudad, y cosa que a nosotros no nos parecía, porque al final de cuentas pues no estábamos ahí para una cuestión política. Nosotros siempre nos hemos dedicado de manera institucional a trabajar por la ciudadanía. Lo demostramos en la inundación de los Arenales hace 2 años, donde fuimos de las instituciones que se presentó desde el momento en que comenzó la inundación y nos retiramos hasta que ya no hubo ni un solo daño que reportar. El asunto, nos identifican, dicen que somos gente de Martí Batres. La verdad es que algunos compañeros sí militamos y creemos en el proyecto que él encabeza, más no así nunca lo expresamos cuando él fue secretario de Desarrollo Social. De hecho, pues como todo ciudadano con derechos en el DF, pues tenemos nuestras preferencias. Hay quien simpatiza por alguna otra persona, no necesariamente por ellos dos, y pues es válido, y si lo hace fuera de sus horas de trabajo, pues tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora bien, ¿crees que el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, está enterado de estas cosas? Pues mira, al parecer tenemos la idea de que no, de que todo esto se ha hecho a espalda de ellos, inclusive hasta del propio secretario de Desarrollo Social. Cuando se nos detuvo los pagos en el mes de noviembre, acudimos a la Secretaría de Desarrollo Social, no pudimos entrevistarnos con el secretario directamente, nos atendió personal de sus asesores,
y nos decía que pues ellos no tenían idea de lo que estaba pasando, ¿no? Que habían comentado que Ricardo Hernández les había dicho que había algunas bajas que se iban a dar en la institución, más no que se nos estaban pidiendo las renuncias. De hecho, cuando sucede esto, regresamos a la institución y la contadora nos dice, bueno, sí, pero dice el secretario que les vamos a pagar, solamente que nos firmen la renuncia, ¿no? Volvimos a asistir a la instancia de la Secretaría de Desarrollo Social, donde dijeron no, que no había esa indicación, que no entendían qué es lo que estaba pasando, que lo iban a revisar. Ante estos hechos, se organizó una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Gobierno, encabezada por el licenciado Juan José García Ochoa, el 13 de diciembre, en donde asistió no solamente el Locatel, sino algunas otras instituciones, y se comprometieron a que no iba a haber un solo despido en el 2012. Además de que se iba a procurar que se adelantaran los pagos, porque has de saber que en todos los que son horarios del gobierno no se cobra los 2 primeros meses, sino casi hasta marzo, es decir, se elabora con recursos propios, porque no hay dinero para pagarle a la gente de honorarios, sino hasta marzo. Sí, ¿estás convencido de que si ustedes públicamente o cuando menos en privado hubieran manifestado un abierto apoyo a Mario Delgado en sus aspiraciones a la jefatura de gobierno, hubieran mantenido el empleo? Pues muy seguramente, porque finalmente siguen haciéndose jornadas a través del DIF y a través de los comités vecinales en apoyo a Mario Delgado. Entonces eso es lo que nos parece que pues es incorrecto en un gobierno que no llegó por un personaje, sino llegó por un proyecto que se viene trabajando desde antes de 1997, ¿no? Gabriel, ¿por qué decidieron hablar sobre este asunto? Pues mira, porque nos pareció injusto que 110 familias fueran despedidas, que no tuvieran ahorita que viene, sobre todo la mayoría de ellos son madres solteras, algunos adultos mayores que laboran ahí, pues se quedaron sin su único sustento, y entonces pues sí se nos hace injusto que no haya una explicación, que no haya ni siquiera una retribución después de 6 años de estar laborando en esa institución, para que se vayan simplemente así con las manos vacías a la calle, ¿no? Y de hecho algunos de ellos no han siquiera podido cobrar el bono extraordinario, que es como el equivalente al aguinaldo, porque según Ricardo Hernández no aparecen algunas firmas, cosa que es mentira, y bueno, no se les ha entregado ese pago, se les ha prometido que va a ser por vía cheque, no se les ha entregado el cheque, y entonces pues además ayer se les negó el acceso, muchos de ellos iban a preguntar qué estaba pasando, si ya podían recoger su cheque, el día de ayer no se permitió el acceso a nadie, al Locatel y mucho menos al área administrativa. Bien, Gabriel, pues el espacio está abierto, estamos en comunicación permanente y le vamos a dar seguimiento a este asunto. Muchas gracias por la entrevista. No, pues muchas gracias a ustedes por permitirnos expresar en tu medio y un feliz año. Igualmente, Gabriel Galicia.